Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión ya hice a Scooby-Doo. Espero que te guste. Mide 22 centímetros, incluido las orejas. Vean, me encantó. La verdad me encantó cómo me quedó. Es mi versión del Scooby-Doo. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que compartas con las personas que les guste tejer. La verdad, ya quedó completa la colección. Me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también y que se animen a tejerla. Aún estoy pensando lo de la van para tejerla, pero a ver si me animo. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avise cada vez que yo haga un nuevo tutorial. ¿Sale? Nos vemos. A continuación voy a darle... Hola, buen día. Pues se me vino el día ya de hacer Scooby-Doo. Es risa de nervios porque no sé si me salga. Ok, miren, necesito hacer a Scooby. Espérenme, déjenme alejo. Ahí está. Que quede más o menos de este tamaño. Que estamos hablando de unos 14 centímetros de alto. Sentado. Entonces, voy a ver qué tal me sale. Porque la verdad sí estoy media paniqueada. Porque pues realmente no sé si me salga o no. Entonces, a ver. Vamos a necesitar estambre. Yo voy a usar estambre Angorita. Tú puedes utilizar cualquier tipo de marca que quieras, que sea del mismo que usaste los muñecos para que te salga proporcional el tamaño. ¿Ok? Vamos a necesitar color como mostaza, que es este tono de café para Scooby-Doo, para todo su cuerpo. Negro para lo que son las cejas. Y las manchas, aunque las manchas no sé si ponerlas mejor en fieltro negro. Vamos a ver. Yo creo que sí, que mejor utilizo fieltro negro. Para que quede bonito y no se vea así como cuchón. Vamos a necesitar azul de este tipo, de este color, para el collar. Que voy a necesitar una tablita, bueno, un pedacito de madera cuadrada de 1.5 centímetros por 1.5. Esas las conseguí en Walmart. Venden la bolsita así, o en la Parisina si eres de México. También los venden así cuadraditas. Vamos a hacer el collar. El negro son para los detalles. Vamos a necesitar fieltro negro y rosa. Si no tienes para los ojos, o sea, si no tienes los ojos, vamos a necesitar, espérenme, fieltro blanco. Espérenme, que ya es un desastre aquí. Fieltro blanco, negro para los ojos. ¿Ok? El rosa es para las orejas. Vamos a necesitar este tipo de ojos. Estos los consigues en Temu. Veo a uno de mis videos de Temu y ahí te pongo el link donde los conseguí. Y no son baratos, la verdad no son baratos, pero si no los tienes, los hacemos con negro y blanco. Yo tengo este tamaño nada más, entonces voy a ver si me sirven de este tamaño, porque así son exactamente igual a los de Scooby-Doo. La nariz vamos a usar en terciopelo negro, también las consigo en Temu. No es mala onda, pero... Y pon mi código de Temu, te lo dejo aquí, para que te den descuento y te convenga. Si compras 180 pesos, te ahorras el envío. Entonces, ve comprando ya los demás ojitos
y así juntas las narices, los ojitos y te conviene porque te ahorras el envío. Miren, estoy viendo que esta mide 2 centímetros y esta mide 1.5. Voy a ver cuál de las dos necesito. Porque no sé de qué tamaño me salga el Scooby-Doo. Entonces, voy a ver cuál de los dos. La tablita la vamos a decorar con plumines en color azul y dorado. Yo voy a utilizar este y este, ¿ok? Para hacer la S del collar. Si no tienes eso, hasta con colores te queda bien en la maderita. Entonces, voy a utilizar relleno, según yo no voy a utilizar banderillas, palitos para el sostén de la cabeza. Según yo no. Pero pues ya saben, si lo requieren, pues ya. Si es para un niño, no les recomiendo que pongan eso. ¿Qué más? Creo que ya. Ah, no, espérenme. Voy a utilizar un gancho de 3 milímetros. Ahí está. Y creo que ya. Sale. Voy a empezar con el cuerpo. Estoy como que nerviosa. Ok, vamos a tejer 2 cadenas. Espérenme. 1, 2. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Y en la vuelta 2 hago una cadena y aquí mismo hago un aumento. 6 veces. Un aumento en cada punto. Y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos dio un total de 24 puntos bajos. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado. Perdónenme, si no lo digo es que ay, se me olvida, pero vamos a cerrar con un punto deslizado. Para eso tejo la cadenita al principio para cerrar la vuelta, ¿ok? Entonces, lo tejo y en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 6 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Sigo nerviosa. Es que ¿saben qué? Voy tejiendo y voy imaginando cómo va quedando. No les miento, no he hecho el patrón. Cuando me siento que voy así como a ciegas, voy tejiendo y a ver qué se me ocurre. Y tengo a Shaggy aquí al lado, entonces estoy midiendo así como para ver qué tal me sale, pero espero me salga, de veras que espero me salga y que salga como que lo que estoy en la mente, con lo que tengo en la mente, pero espero a ver qué tal, ¿ok? Entonces vamos a echarle ganas. De la vuelta 6 a la 16, punto por punto, cada vuelta sube con una cadena y cierro con un punto deslizado. Gracias por las que me tienen paciencia y que si me llego a equivocar entienden, lo corrigen y no me están escribiendo de ay, te equivocaste y que de veras que
A veces digo, bueno, me estás copiando el patrón, o sea, no sé cómo me dices que me equivoqué y que no te sale y que no sé qué. Ay, la verdad ya, estoy cansada, muy cansada. Entonces, corrígelo y ya, porfa. No me mandes mensajes ni dejes comentarios fijos porque eso se me hace muy grosero. Entonces, como diciendo, miren, se equivocó, no lo supo hacer, es que es nefasta, es que, ay, no. De veras que sí llega a molestar en cierto modo que hagan eso. Ya, corrígelo, no soy perfecta, la verdad no soy perfecta. Y gracias por las que lo hacen y no me están ahí, diciendo, te equivocaste, no me salen los números y, ay, ya, por Dios. Entonces, una vez dicho esto, lo tejo y regreso. Y no lo iba a decir, pero, ay, sí me molesté. Porque ya van varias. O sea, hagan su canal. De veras que no es fácil hacer un canal, editar, hacer el patrón. Y ahorita que lo estoy haciendo el descubrí, de veras, dije, si supieran todo el trabajo que implica, y no soy perfecta. Sí, cometo errores. Entonces, gracias por tu apoyo. Ya somos 4,000 en mi canal, en mi página de Facebook. Espero que sigamos creciendo y gracias por el apoyo de las personas que realmente estiman mi canal y que valoran mi esfuerzo. Muchísimas gracias. Ya espero llegar pronto a los 45,000 y luego van a ser los 60 y así. ¿Sale? Espero que te siga gustando. Vamos a tejer esto y miren, llegué a la vuelta 16. Yo creo que voy a agregar 4 vueltas más hasta la vuelta 20 y regreso. Se me hace un poco corto. Entonces, vamos a tejer de la 17 a la 20, punto por punto. Lo tejo y regreso. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 21, vamos a ver si nos sale. Es una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejemos y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. 3, 4 y un aumento. En la vuelta 22 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Así. Marco. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Miren, no llegué a la vuelta 30, a la 27, porque ya se me hace que va a quedar muy grande. Entonces, no se preocupen, yo lo pongo en el video. Pongo corregir video. Y entonces, la vuelta 28 vamos a hacer una cadena y tejo. 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? 6 disminuciones, 24 puntos bajos y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 29 hago una cadena y tejo 6 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y tejo 18 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, espérenme, 9. Ahí está. Bueno, tejemos 18 puntos bajos y cerramos con un punto deslizado. En la vuelta 30 vamos a hacer una cadena. Voy rellenando conforme vamos avanzando. Una cadena y tejo 6 disminuciones otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejemos 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Y vean. Va agarrando la forma del cuerpo. Así como el pecho del perro. Y vuelta 31. Tejo una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado. De la vuelta 32 a la 35 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso de la vuelta 32 a la 35. Miren, ya quedó. Entonces, voy a dejar bastante estambre, pero vamos a rematar. Es el cuello del Scooby-Doo. Esta parte que sobresale es el pecho de Scooby. Y entonces, según yo, va a quedar... A ver, espérenme. Ahí está. Según yo, sí quedó. Quedó del tamaño indicado. Entonces, esta es la parte de su pecho. Va a ir un poco inclinado. Y aquí van las patitas delanteras. Aquí. Debajo de la protuberancia que hice. Vamos, dejen hacer las patitas y ahorita regreso. Las voy a hacer por separado para no tener errores en el video. O bueno, no errores, sino que por lo menos ya saqué la manera de cómo... Okay, miren el tamaño. Pero está bien, o sea, me van a decir que queda grande, pero no, así viene en la caricatura y viene casi del mismo tamaño. Pero miren, ya quedaron las piernitas y vean así, de lado. ¿Ok? Y se ve que el pecho es un poco más ancho. Entonces vamos a hacer las dos piernitas, que de hecho es lo mismo, nada más que una llega a la vuelta 18, no, a la vuelta 20 y la otra a la 25. Y va un poquito inclinado, así. Así. Entonces, una termina la vuelta 20 y la otra la 25. Vamos a comenzar tejiendo
5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Espérenme, ahí está. 5 más una cadena, y a partir de la segunda cadena tejo un aumento, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y tejo 3 puntos bajos en esta cadena. Jalo y voy girando, y en la cadena flotante voy a tejer 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Cierro con un punto deslizado. No, bueno, este no lo corto, de todas maneras queda dentro. Y me dan 13 puntos bajos. En la vuelta 2 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. Luego tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4, y tejo 2 aumentos. Va 1, 2, y luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y tejo un aumento. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Y me da 17 puntos bajos. Tejo de la vuelta 3 a la 6, punto por punto. Son 17 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 3 a la 6, lo tejo y regreso, punto por punto. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 3 veces, y nos van a sobrar 2 puntos bajos, entonces los tejemos normales. Entonces 3 puntos bajos, una disminución 3 veces, 2 puntos bajos, lo tejo y cierro con un punto deslizado y me dan 14 puntos bajos. Vean, ya voy en la tercera y quedaron los 2 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. La vuelta 8, tejo una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y 2 puntos bajos al final, y nos da un total de 11 puntos bajos. Lo tejo en la vuelta 9 a la 20, no, de la 9 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Espérenme. Ay, ternurita, yo buscándolo y lo tengo aquí. Ok, de la vuelta 9 a la 20. Sí, a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 11 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y rematamos dejando estambre para pegarlo al cuerpo. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con las traseras, pero debe ser de la 9 a la vuelta 25. ¿Ok? Entonces, la delantera es de la 9 a la 20 y la trasera es de la 9 a la 25. ¿Ok? Entonces, tejemos las 2 de la 9 a la 20 y 2 de la 9 a la 25. Lo tejen y rematan dejando estambre suficiente para unirlo al cuerpo. La rellenan, pero las patas traseras no las rellenen tanto. ¿Ok?
Y las delanteras no las rellenen hasta arriba. Yo les muestro ahorita que las rellene y regreso. ¿Ok? Entonces, 2 de la 9 a la 20 y 2 de la 9 a la 25. Miren, hice la primera, que es la de 9 a 20, de la vuelta 9 a la 20. Y miren, a esto me refiero. No lo rellenen hasta arriba. Vamos a unirla. No lo iba a hacer así, pero les voy a mostrar cómo unirla. Entonces, vean, esta parte tiene que ir hacia el frente. Y tienen que fijarse que la parte del pecho que hicimos que sobresaliera quede hacia el frente. ¿Ok? Y lo voy a pegar. Miren, de la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre la 13 y 14 voy a pegar los brazos. ¿Ok? Las piernas delanteras. Espérenme, delanteras. Entre la 13 y 14 del cuello hacia abajo. ¿Ok? Es que lo anoto, hago esas anotaciones en mi patrón para que no tenga yo problemas después de que si repito el muñequito, me quede igual al otro. ¿Ok? Y entonces agarramos y atravieso. Vean. Agarro la vuelta y atravieso los dos lados de la patita. ¿Ok? La segunda la estoy haciendo un poquito pegada a la otra, para que quede así más o menos, como medio abierto. Y vean. Así. Y aquí voy a rematar. Vuelvo a rematar. Ya saben que soy medio paranoica. Entonces vuelvo a rematar y atravieso entre el estambre. Cortamos y hago un nudo aquí en el estambre. ¿Qué vamos a hacer? Vean, en esta parte es que está el estambre del cuello. En donde empezó la vuelta 9, voy a clavar en el cuerpo y atravieso así. La patita va a quedar encima y paso el estambre y otra vez. Y paso por debajo así. Y vean, vuelvo a pasar y lo saco. ¿Ok? Y vean. Y aquí vamos a rematar. Aquí está y remato. Vuelvo a rematar. ¿Ok? Clavo y lo mando a otro lado. Corto y vean. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer... Miren cómo quedó. Entonces, al rato voy a hacerle las huellas, ¿eh? O sea, las líneas negras que así va a quedar. ¿Ok? Y entonces, nos falta la otra patita. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de poner 20 vueltas, van a ser 25 vueltas. La tejo. Miren, ya quedó la piernita. Esta la van a rellenar
poquito de la parte de la pierna para que pueda doblar. De hecho, vean, tiene que doblar así, ¿sale? Yo de aquí no la rellené de la parte de aquí como un dedito así. Entonces, vamos a hacer esto. Miren, 2, 4, 5. Entre las 5, se va a hacer esto. Vean, voy a partir a la mitad así, pero el piecito queda viendo hacia el frente, ¿ok? Y entonces, agarro 2, 4, 5. La punta tiene que quedar ahí. 2, 4, 5. Aquí. Y atravieso la pierna. Espérenme, que esto... ahí está. Y voy a hacerlo un poquito sesgado. Miren. Doblo. Y así. ¿Ya vieron? Así. Tienen que doblar y ver hacia dónde se va la piernita. Y más o menos ya vi por dónde. Entonces, la primera puntada sí la hacen, que es entre la vuelta 5 y 6. Y doblan la patita. Miren. ¿Ok? Y entonces, aquí voy a rematar. Ay, otra vez. Espérenme que... ahí está. Y entonces, vuelvo a rematar. Si quieren, lo paso. Espérenme. Quito la marca. Y vamos a hacer lo mismo. Al ladito, a la misma altura en la vuelta 5 y 6, entre las 5 y las 6, saco la aguja. Y pongo la piernita así. Así. Paso por encima. Y hago esto. ¿Ok? Otra vez paso por encima y paso por debajo de la patita. Así. Ahora, vamos a rematar. Si quieren pasar 3 veces, pueden pasar 3 veces la patita. Así. Y rematamos. Clavo y lo mando a otro lado. Cortamos. Y vean. Y queda así la piernita. ¿Qué voy a hacer con silicón líquido? Voy a ponerle resistol en la parte de adentro. Bueno, silicón. Y la pego al cuerpo. ¿Ok? Dejo que se seque. Y ahorita se los enseño. Espérenme, que la patita tiene que quedar hacia arriba. Así. Miren. Ya quedó. Entonces, voy a hacer el collar. Para el collar vamos a tejer. Espérenme, se me olvidó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 cadenas. Y vamos a hacer esto. Voy a cerrar con un punto deslizado. ¿Ok? Subo con una cadena
y tejo punto por punto. Son 20 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado, punto por punto. ¿Ok? Así. ¿Por qué lo estoy haciendo ahorita? Porque antes de que ponga la cabeza, porque si no me va a costar más trabajo. Y me gusta dejarlo así, que se vea como redondito, bien hecho, y no que haga la tira y luego la cosa, ¿no? Entonces, lo tejo, remato y regreso. Ya quedó. Voy a tomar el cuadradito que hice, bueno, que tengo. Y voy a hacer híjole, es que está bien grueso. Este está muy grueso. A ver si híjole, es igual de grueso. Es que tiene una S y tiene una C. Una D. De Scooby-Doo. Así. Y luego viene en la orilla dorado. Híjole. Así. Y no puedo poner primero el azul porque adivinen qué. Se ve como no escribe encima el dorado. Entonces lo relleno con el azul, así, con mucho cuidado. Vean. Así. Así quedó. Puedo ver si puedo usar porque me gusta más que tiene más brillo. Si no, con colores, o sea, no se preocupen si no tienen estos plumones. Espérenme. ¡Ay! Es la S y la D. Ahí está. Y entonces lo voy a dejar secar y lo ponemos al final. Pero ya quedó para el collar, ¿ok? Entonces voy a hacer la cabeza. Son las 5 de la tarde. No sé si pueda terminarlo hoy, pero vean, no creo porque todavía me falta poner las patitas. Que si quieren de una vez las hacemos. Eso lo voy a hacer con estambre negro. Y vamos a ensartar. Se ve que le estoy sacando, ¿verdad? A la cabeza. No, es que de veras que me está gustando cómo va quedando, pero sí, o sea, la cabeza de Scooby también es complicada. Miren, de la vuelta 2, ¿sí será la 2? No, a la vuelta 3. Vean, paso 2 veces de arriba hacia abajo y me voy hacia el lado. Procuren que quede así, alineadita. Y de aquí a acá. Así. Y así
vamos a ponerle a todo todas las patitas, a las 4 patitas. ¿Ok? Lo mando a otra parte. Y corto. Y vean. ¿Ok? Entonces hacemos eso en las 4 patitas. Y regreso. Miren, se toma de la vuelta 3 a la 3. Aquí. Y lo paso 2 veces. ¿Ok? Y de aquí me voy al otro lado. Así. ¿Ok? Así hago las otras. Vamos a poner manchitas. 2 en los brazos. Yo sé que me van a decir que no, pero es que aquí lleva manchas. Y lleva 2 en el lomito. Esas se las dejo a su criterio. Aquí en la espalda sí lleva una grande. Entonces voy a hacerla más o menos como de este tamaño, que abarque mucho, pero así como media deforme la mancha. Y va aquí. ¿Ok? Es la única que lleva por lo que estoy viendo. Y entonces lo voy a pegar. Y en los hombros lleva las otras pequeñas. Entonces, así. Y estas también las voy a pegar así. No les doy medidas porque son manchitas. Entonces ahí sí es a tu criterio. Y vean que sí llevan 2 pequeñas. O sea, llevo una pequeña debajo de la otra. Y entonces ay, aventé el silicón. Así. Vean. Así. Y la grande de acá atrás. ¿Ok? Empezar la cabeza. Ay, espérenme, que se hizo un redijo de estampas. Vamos a comenzar. Ya, ¿para qué le pienso? Ya, de una vez. Vamos a hacer la cabeza. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 tejo una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
y cierro con un punto deslizado. Miren, pues sí, no quedó muy proporcional al muñeco, pero me está gustando cómo va quedando Scooby. Entonces, creo que no importa mucho eso, porque por ejemplo también Dino y todos ellos como que quedaron bonitos. Entonces, espero que sí les guste. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Miren, voy a agregar una vuelta más, que sea la vuelta 10, y tejo punto por punto. Lo tejo. Estoy pensando si agregar otra vuelta más. No, yo creo que así. A la vuelta 10, punto por punto y regreso. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sí, van. ¿Sale? Y cierro con un punto de... En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Miren, yo sé que se ve rara la cabeza, pero vean, acuérdense que falta la trompa. Entonces voy a ver, es que lo que estoy viendo es que los ojos sí me van a quedar muy grandes, pero quién sabe. A ver, espérenme. Ay, se me hace que no. Creo que no. Miren. Pues parece no, ¿verdad que no? Que sí le quedan. Vamos a ver. Entonces, lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. 6 veces. De la vuelta 13 y 14 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Yo sé que van a decir, es que ya quedó muy largo el cuello. No, pero es que acuérdense que falta la trompa. Entonces necesito hacer la trompa para que que quede bien. Entonces 13 y 14 punto por punto. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Miren, ya terminé. Entonces voy a rematar así. Y voy a rellenar bien la cabeza y la voy a pegar aquí. Como son 12 puntos bajos, son 12 puntos bajos. Y es que me falta la trompita, la parte de abajo del hocico. Entonces, todavía me falta eso. Voy a rellenarlo bien y lo uno con el estambre que dejé en el cuello. Al cabo son 12 puntos bajos de la cabeza y 12 puntos bajos del cuello, de aquí, del cuello y de la cabeza.
Entonces, lo uno y regreso. Una disculpa, ayer ya me cansé. Entonces, miren, lo único que hice fue pegar el triangulito del collar. No he pegado los ojos, nada, lo sobrepuse para ver cómo quedaba. A ver si quedan bien, pero creo que sí. No sé si aquí, yo creo que ahí. Vamos a hacer la trompa. Ay, perdónenme. La trompa la voy a comenzar tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. La vuelta la cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo. Miren, necesito abarcar toda la carita. Creo que ya quedó. Vamos a hacer esto. En la vuelta 4 a las 6 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, de la vuelta 4 a la 6, punto por punto. Miren, sí quedó. Y entre la vuelta 2 y 3 voy a poner la nariz. Nada más dejen, encuentro el, ay, ¿cómo se llama? El segurito, pero es que les digo que siempre me pasa, que se me sale el segurito de la nariz. A ver si son estas. Creo que no. Y y se me sale. No sé si yo soy la que no lo sé poner. Por eso casi no lo uso. Miren. Algo hago mal. Miren. Ah, y utilicé la de 2 centímetros. La nariz de 2 centímetros. Creo que le va mejor. Es que se supone que va así. Pero no entra. Es que nunca entran. Y me cuesta muchísimo. Ahí está. Ahí ya quedó. Ay, por primera vez uso eso. Ah, bueno, más bien, siempre lo uso, pero es eso. Ay, perdóname, se afloja. Ay, perdóname. Ok, ya quedó. Voy a dejar estambre para unirlo a la cara. No he rematado. Voy a rematar. Así. Espérenme. Que quedó feo el remate. Es que como es peludito, sí, ahorita lo corrijo. Necesito quitarle el estambre que se atora. Así. Ahí está. Ahí ya quedó. Ok, entonces voy a rellenarlo y lo voy a pegar a la cara. Miren. No relleno. Y vamos a darle la forma... Ah, no, espérenme. Antes de eso. Vamos a hacer... Miren, vamos a hacerlo negro, que es... Con estambre negro me voy a la punta de la nariz.
Si pueden hacerlo un poquito abajo de la nariz, o sea que quede pegado a la nariz, y nos vamos hacia abajo, ¿ok? Hasta acá, hasta la orilla del tejido, así. Es que ahorita que podemos no sé si pasarle 2 veces. Yo creo que le voy a pasar 2 veces. A ver si queda bien. Espérenme. Ahí está. Y paso por el mismo lugar. Ok, ahora vamos a rematar por dentro de la nariz. Vuelvo a rematar. Ahí está. Y corto. Ahora sí, rellenamos. Ya se me estaba olvidando. Si quieren, es que lleva unos puntitos aquí. Pero ese sí tengo que hacerlo relleno porque, o bueno, ahorita los pintamos mejor, porque si no se va a ver raro. Y de Shaggy, ¿saben qué se me olvidó? Ponerle su piocha. De una vez. Ay, porque les digo, no, y le digo a mi esposo, híjole, se me olvidó el bigote, la barbita. Dije, eso sí es característico de Shaggy. Y se me olvidó por completo. Una gran disculpa. Ahora sí que sí se me barrió por completo. Y ¿saben qué es lo peor? Que no puedo editar el video ya subido. Y vean. Voy a hacer esto en color café. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Así. Y a la mitad de la nariz, 4 vueltas debajo de la nariz. Voy a hacer esto. Ay, no, pero de veras, ¿qué onda? Sí. Sí, me faltaba la barba. Ay, no. Y le digo a mi esposo, esto sí es característico de él. Y se me olvidó, se me barrió por completo. Una gran disculpa. Ahí está. Ya quedó. Ahora sí, ya descansé. Ok. Ahora, vámonos con Scooby. Con Scooby, vamos a agacharlo. Y voy a hacer esto. Y sí le quedan los ojos, oigan. Sí le queda. Entonces, acomodo de tal manera que abarque toda. Miren, 2, 3, 4. Voy a abarcar 4 vueltas de los ojos. Los ojos los puse 2, 3, 4, 5. Entre las 5 y las 6, puse los ojitos. Ay, ¿saben qué? Los voy a tener que pegar. Porque, ya se aflojó esto. Porque si no, se van a mover.
y va a ser un desastre esto. A ver. Así. Ok. Entonces, 2, 3. Entre la 3 y la 4 voy a unir la nariz. Ok. Así. Y que quede centrado. Ok. Lo coso y que quede así ovaladita. O sea, como abarcando toda la cara. Ok. Miren. Así queda. Ahora, ¿qué nos falta? La trompa de abajo. Todavía se ve raro porque nos faltan las orejas y nos falta la boca de abajo. Para la boca de abajo vamos a hacer esto. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ahí cierro con... De la vuelta 3 a las 6 o 5. Vamos a ponerla a las 5. Tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces lo tejemos y regresamos. De la vuelta 3. Okay. Miren. ¿Sí? Entonces, vamos a cortar aquí. Esta parte sí la tenemos que pegar. Pero antes, déjenme escondo esto. Así. Estoy pensando si ponerle lengüita. Yo sé que no les pedí, pero yo creo que le voy a poner un pedacito de color rojo. Ay, perdónenme. Y vamos a cortar así. Vean. Sí, yo creo que sí, para que se vea bonito. Entonces, vamos a pegar. Primero pego la lengua. La pongo en medio. Y en esta parte que vamos a doblar, vamos a poner el silicón. Espérenme. Y en 2 filitas pongo silicón en la orilla. Lo pego y lo levanto para que quede pegado. ¿Ok? Y lo dejamos. Miren, vamos a cortar un triangulito. Ese también no les doy medida porque depende cómo les quede.
Hagan un triangulito para que quede así la orejita. Y vamos a hacer la oreja. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, no es cierto, son 4 puntos bajos, perdónenme. Ay, y luego, ¿por qué me dicen lo que me dicen de... Ay, es que me revuelves. Son 4 puntos bajos y cierro la cadena. Ay, perdónenme, pero es que, en serio, luego la gente es... Ay, no. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Ay, es que a veces por la inercia ya trato de hacerlo con 6 y no, son 4 puntos bajos. ¿Ok? Cerramos con un punto deslizado. Ahora, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 2 veces y nos da un total de 6 puntos bajos. A ver, y va el último aumento. Cierro con un punto deslizado. Vuelta 4. Una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 2 veces y nos da un total de 8 puntos bajos. Van 2 y el último aumento. Cierro con un punto deslizado. Luego, vuelta 5. Una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 2 veces. Y nos da un total de 10 puntos bajos. Ok. 1, 2. Ay, ahí se me enredó esto. 3. Y el aumento. Ok. Cerramos con un punto deslizado. Ya quedó la oreja. ¿Qué vamos a hacer? Voy a cortar, pero dejo estambre para unirlo a la cabeza. Rematamos y lo primero que hago, con mucho cuidado, es pegar lo rosa. Espérenme. Así. Y lo trato de centrar. Si se fijan, no toca la parte de la orilla. Ahora, vamos a ensartar y hacemos esto. El hilo nos tiene que quedar en la orillita y me voy a la otra orilla y hago esto. Lo vuelvo a pasar y queda así. ¿Ok? Entonces, vamos a pegarla en la vuelta entre la 2 y entre la 3 y la 4. ¿Ok? Miren, 3, 4. Aquí. Atravieso y atravieso la orejita, pero la oreja tiene que ir hacia los lados, viendo hacia los lados. No tiene que ir viendo hacia el frente. Lo rosa. ¿Ok? Y entonces, vuelvo a pasar aquí abajo. Atravieso la oreja. Y así. Y rematamos.
vuelvo a rematar y lo mando a otro lado. Ok, y esta si quieren la doblamos así. Ok, miren, vamos a hacer de una vez las cejas. Ya de una vez que estamos aquí. A ver. Ahí está. Las cejas las hago así. En color negro. Esto lo empujo. Ahí está. Y trato de que queden un poquito separadas. A ver. Y vean. Ay, quedó hermoso. Y lo mando a otro lado. Ok. ¿Qué nos falta? Vamos a... Ay, me quedó enorme. Bueno, ya ni modo. Pero me gustó el Scooby como me quedó. O sea, no quedó muy proporcional para los muñecos, pero pues ni modo. En la vuelta, para hacer la cola, necesitamos 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Yo creo que sí, con 6 porque con 4 casi no se va a notar. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 2 a la 14 punto por punto. ¿Sí? Así. Esta no la voy a rellenar para que quede bonita. ¿Ok? Si quieres le puedes poner un limpiapipas para que agarre la forma. Eso sí lo puedes hacer. Pero yo no lo voy a hacer así. Entonces, de la vuelta 2 a la 14, punto por punto, son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Si tú la quieres más delgadita, pues ponle 4 puntos bajos o 5. Ahí sí depende de lo que tú quieras. Pero conmigo yo siento que la voy a dejar en 6. ¿Ok? Entonces, lo tejo, rematamos, pero dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. Miren, ya terminé hasta la vuelta 14. Entonces, voy a la parte de atrás. Dejen alejo un poquito para que vean. Entonces, aquí voy a colocarla en medio de las piernitas. Más o menos es en la vuelta 2, 4, 6, 7. Abrazo la vuelta 7 para poner la cola. Atravieso la colita, atravieso la vuelta 7. Atravieso la colita. Y entonces hago esto, remato. Ay. Y ya. Ok. Y queda la colita. Si quieres ponerle una gotita para que quede pegada la colita al cuerpo, pero no, yo creo que está bien. Ya terminé y midió 22 centímetros de alto
Ay, me encantó cómo me quedó. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Miren, la verdad, me encantó. La única cosa que le vería es que pues casi no me quedó proporcional a los muñecos, pero vean, se ven bonitos. La verdad, me gusta mucho cómo se vieron. Ya quedó la colección completa. Ay, a ver, espérenme. Ahí ya la pongo de este lado. Y a Fred de este lado. ¿Cómo ven? Me encantó. De veras que me gustó muchísimo cómo me gustó. ¿Cómo quedó? Perdónenme. Es que ando emocionada. Espero que les guste y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Y esta es mi colección de Scooby. Aún no sé si voy a hacer la van, estoy pensándole, pero estaría genial hacerla. No sé si más adelante la haría y espero que se animen a tejerla. Si no estás suscrito y llegaste hasta aquí, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que haga un nuevo tutorial. Nos vemos.